Buen día. El día de hoy les vamos a presentar el tema de intercambio iónico. El equipo está conformado por María Fernanda Pérez Rodríguez y una servidora, Mónica Guzmán Díaz. La titular de la materia es la maestra en ciencias Carmen Judith Gutiérrez García. El intercambio iónico va a ser una operación sólido-líquido eficaz para la separación y la determinación de iones. Lo vamos a definir como un proceso en el que las partículas sólidas que contienen cationes y aniones intercambiables se van a poner en contacto con una solución electrolítica para cambiar la composición de la solución. La eficiencia de este proceso va a depender completamente de factores como lo son la afinidad de la resina por un ion en particular, el pH del fluido, la concentración de los iones y la temperatura y la difusión. El intercambio de iones se puede observar fácilmente en distintos materiales como son algunas arcillas, zeolitas y resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico van a ser pequeñas sustancias esféricas insolubles en agua, compuestas por una alta concentración de grupos polares, ácidos o básicos. Estas están incorporadas a una matriz polimérica reticulada por la acción de un agente entrecruzante y van a formar parte de la reacción química gracias a sus capacidades de migración. Existen dos tipos de intercambiadores iónicos: los intercambiadores de aniones, que van a ser aquellos que van a intercambiar iones cargados negativamente, y los intercambiadores de cationes, que son aquellos que van a intercambiar iones cargados positivamente. El intercambio iónico tiene muchas aplicaciones, como lo es el ablandamiento y la desalinización del agua, que básicamente es el tratamiento del agua, la recuperación de metales a partir de soluciones diluidas, la separación de productos a partir de bioreactores, la separación de alcaloides en fármacos, la purificación de proteínas, el prolongamiento de fármacos, la recuperación de vitaminas de caldos de fermentación. El proceso de intercambio iónico se va a llevar a cabo en columnas, donde el intercambio se va a colocar en el interior de una columna vertical a través de la cual va a fluir la disolución a tratar. El proceso global consta de varias etapas: el empacamiento de columna, el acondicionamiento de intercambiador, la carga, la regeneración y el modo de operación. El empacamiento de columna va a constar de la introducción de la resina al intercambio iónico en el interior de la columna. El acondicionamiento del intercambiador va a ser el proceso por el cual se va a adaptar la resina al tratamiento que se desea realizar. La carga va a ser la etapa en la que se va a tener lugar el intercambio de iones entre la disolución y la resina. La regeneración va a ser cuando la resina saturada va a regresar a su forma iónica inicial, y esto se va a hacer empleando una disolución de concentración en un ion originalmente asociado a la resina. Por último, el modo de operación es la forma en la que se va a llevar todo este proceso, y puede haber de dos modos. El primero es en el que las disoluciones de carga y la regeneración se van a introducir por la parte superior de la columna. Y el segundo va a ser todo lo contrario: estas se van a introducir por la parte baja de la columna y se va a conocer como contracorriente. Como ya hemos visto en clase, la absorción puede definirse como la tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la interfase, donde la composición interfacial es diferente a las composiciones correspondientes al seno de las fases. Los isotermas de absorción son la relación general entre la cantidad de gas absorbido por un sólido a temperatura constante como función de la presión del gas. Estos se pueden clasificar de dos maneras: según sus características y según sus perfiles isotermas. Según sus características se van a definir como absorción física y absorción química. La absorción física va a ser el fenómeno en el cual el adsorbato va a conservar su identidad formando multicapas. Este tipo de absorción va a ser reversible así la temperatura sube y la presión baja. En el caso de la absorción química, el adsorbato va a perder su identidad y su formación va a ser en monocapas, y este proceso es irreversible. La clasificación por sus perfiles de isotermas va a ser en 5 tipos. El isoterma tipo 1, también conocido como isoterma de Laxmuir, va a corresponder a una absorción en monocapas. En este, el adsorbato va a cubrir el absorbente, el cual va a tener una superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y entonces el proceso se va a detener. En el tipo 2, también conocido como isoterma de Freundlich, el adsorbato va a cubrir el absorbente hasta que éste forme una monocapa y el proceso va a continuar con una absorción en multicapas.
El tipo 3 va a ser cuando el adsorbato va a tener aproximadamente la misma afinidad por el absorbente que por sí mismo. Sin embargo, va a ser ligeramente más afín a sí mismo que el absorbente, por lo que una vez que se ha absorbido una molécula, esta va a actuar también como un sitio libre para otra molécula. El isotermo tipo 4 va a ser el caso en el que el comportamiento inicial va a consistir en formar una monocapa, para luego mostrar un comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un espesor de multicapas máximo, a una presión máxima. Y por último, el tipo 5 va a ser muy similar al tipo 4, sin embargo, en este caso, el comportamiento inicial va a consistir en formar una multicapa hasta alcanzar un espesor de multicapa máximo, y este se va a justificar postulando un absorbente rugoso y un absorbante que va a interactuar débilmente con el absorbente. Los métodos de diseño que se utilizan para el intercambio de iones y la absorción son sumamente parecidos. Un método muy utilizado para la absorción de solutos de líquidos o gases emplea un lecho fijo de partículas granulares, para lo cual el fluido a tratar se hará descender a través del lecho a una tasa de flujo constante. En el proceso son importantes las resistencias de la transferencia de masa y el proceso se lleva en estado no estacionario. Las concentraciones de soluto en la fase fluida y en la fase absorbente sólida cambiarán con el tiempo y con la posición en el lecho fijo conforme se da el proceso de absorción. A medida de que el fluido entra en contacto con la entrada del lecho, se realiza la mayor parte de la transferencia de masa, y cuando el fluido pasa a través del lecho, su concentración va a disminuir con la distancia hasta llegar a cero casi al final del lecho. Bien, ahora como se puede observar en esta imagen, el perfil de concentración en el tiempo T1, donde la relación de concentración sea respecto a C0, se grafica en función de la longitud del lecho, como se observa en la figura. La concentración del fluido C0 es la de la alimentación y C es la de la concentración del fluido en un punto del lecho. También, después de cierto tiempo, el sólido está casi saturado y la transferencia de masa sucede en un punto más lejano a la entrada. En un tiempo T2, la zona de transferencia de masa donde ocurre la mayor parte del cambio de concentración se ha desplazado más lejos dentro del lecho, y los perfiles de concentración que se muestran corresponden a la fase fluida. La línea punteada corresponde al tiempo T3, donde se muestra la concentración en la fase fluida en equilibrio con el sólido. Y la diferencia de las concentraciones será entonces la fuerza que va a impulsar el proceso de transferencia de masa. La absorción ocurre en una zona angosta de absorción o de transferencia de masa, mientras que la solución continúa fluyendo. Esta zona, que tiene forma de S, va bajando por la columna. Después de que se alcance el punto de ruptura, la concentración C se eleva rápidamente hacia el punto CD, que será el final de la curva de avance donde el lecho pierde su efectividad. En una zona angosta de transferencia de masa, la curva de avance es muy marcada y la mayor parte de la capacidad del lecho se ha usado en el punto de ruptura. Esto permite un uso eficiente del absorbente y disminuye el costo de energía para el proceso de regeneración. El ancho y la forma de la zona de transferencia dependerá del isotermo utilizado, de la tasa de flujo, de la tasa de transferencia de masa y de la difusión en los poros. Como podemos observar en la figura del lado derecho, el área total sombreada va a representar la capacidad total o estequiométrica del lecho. La fórmula que se muestra en el lado inferior derecho se utilizará para calcular el tiempo equivalente a la capacidad total o estequiométrica. La capacidad utilizable del lecho hasta el tiempo de punto de ruptura CTB es el área cuadriculada, donde el valor TU será el tiempo equivalente a la capacidad utilizable, el cual es muy cercano al valor de TB. También se puede observar la forma de calcular el valor HB. Dicho valor es la longitud del lecho utilizada hasta el punto de ruptura, en el cual se puede observar un valor TU respecto a TT, el cual es la fracción o capacidad o longitud total del lecho utilizada hasta el punto de ruptura.
La longitud del lecho no utilizado H subíndice UNB en M será entonces la fracción no utilizada multiplicada por la longitud total, donde el valor H subíndice UNB será la sección o zona donde se llevará a cabo el proceso de transferencia de masa. Después, el lecho absorbente se diseña calculando la longitud del lecho necesaria para lograr la capacidad utilizable HB en el punto de ruptura y se calcula con la fórmula que se puede observar en la parte inferior. Este procedimiento se usa con frecuencia y depende de que las condiciones en la columna del laboratorio sean semejantes a las de la unidad a escala real. Se va a explicar un ejemplo el cual se obtuvo del libro Jankoplis, al cual voy a dar lectura. Una corriente residual de vapor de alcohol en aire que proviene de un proceso se absorbe con partículas de carbón activado en un lecho empacado con un diámetro de 4 centímetros y una longitud de 14 centímetros y que contiene 79.2 gramos de carbón. La corriente de gas que ingresa tiene una concentración C0 de 600 partes por millón y una densidad de 0.00115 gramos por centímetro cúbico. Y entra al lecho con una tasa de flujo de 754 centímetros cúbicos por segundo. Los datos de la tabla dan las concentraciones de la curva de avance. La concentración del punto de ruptura se establece con la relación C respecto a C0 de 0.01. Como inciso A se nos pide determinar el tiempo de punto de ruptura, la fracción de la capacidad total utilizada hasta el punto de ruptura y la longitud del lecho no usado. Nos pide determinar también la capacidad de saturación del carbón. Como inciso B se nos pide que si el tiempo de punto de ruptura necesario para una nueva columna es de 6 horas, ¿qué longitud total debe tener la nueva columna que se requiere? Aquí se muestran los datos tabulados de concentración de avance para el presente ejemplo. Y aquí se puede observar la gráfica donde en el eje X tenemos al tiempo y en el eje Y tenemos a la concentración respecto a C0. Bien, para la solución. Para el inciso A, de acuerdo a la gráfica, podemos observar que en C respecto a C0 igual a 0.01, el tiempo de punto de ruptura será de 3.65 horas. El valor de TD es cerca a 6.95 horas y al integrar gráficamente las áreas son A1 igual a 3.65 horas y A2 igual a 1.51 horas. Entonces, a partir de la ecuación que se muestra en medio de la diapositiva, el tiempo equivalente a la capacidad total o estequimétrica del lecho será de 5.16 horas. El tiempo equivalente entonces a la capacidad utilizable del lecho hasta el tiempo de punto de ruptura será de 3.65 horas. Por lo tanto, la capacidad total usada hasta el punto de ruptura será de 0.707. A partir de la ecuación que se muestra en la parte superior, obtenemos la longitud del lecho, que es de 9.9 centímetros, y la longitud del lecho no utilizado es de 4.1 centímetros. Para la solución del inciso B, con el nuevo valor de TB de 6 horas, el valor de HB se obtiene de la relación entre los tiempos de punto de ruptura multiplicados por el antiguo valor de HB, con lo cual se obtiene un HB de 16.3 centímetros y un HT de 20.4 centímetros. Ahora, para determinar la capacidad de saturación del carbón, multiplicamos la tasa de flujo de 754 centímetros cúbicos por segundo por 3.600 segundos por la densidad, obteniendo 3.122 gramos de aire por hora. También se obtuvo un total de alcohol absorbido de 9.67 gramos de alcohol y una capacidad de saturación de 0.1220 gramos de alcohol por gramo de carbón. Bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención prestada y su tiempo. Aquí se encuentran nuestras referencias en las cuales nos basamos. Muchas gracias.